La mayoría de la gente pide primero y agradece después. Si es que agradece. Piden lana, piden salud, piden amor y se quedan esperando, esperando que el universo les entregue, esperando que la manifestación llegue, esperando, esperando, esperando. Y nada ocurre. Florence Scovel Shinn descubrió por qué sucede esto. Y la respuesta va en contra de todo lo que has aprendido sobre manifestación. El problema no es lo que pides. El problema es el orden. Lo estás haciendo al revés. Pides y luego pretendes agradecer cuando recibas. Pero el universo funciona de manera diferente. Florence descubrió que cuando agradeces primero, antes de pedir, algo mágico sucede. El universo entiende que ya recibiste. La vibración de la gratitud anticipada es completamente diferente de la vibración del pedido desesperado. Y es esa vibración la que determina si recibes o no. Durante 19 años, Florence probó esta técnica con cientos de alumnos. Y documentó una tasa de éxito que parece imposible. 100%. Todas las personas que aplicaron correctamente la técnica de la gratitud anticipada manifestaron lo que querían. ¿Parece exageración? Florence explicaba que no era exageración porque la técnica no era sobre convencer al universo de que te dé algo. Era sobre alinearse con lo que ya es tuyo. Y cuando estás alineado, la manifestación es inevitable. El secreto estaba en 3 agradecimientos. 3, no 1, no 2, no 10. 3 agradecimientos específicos hechos antes de cualquier petición. Florence llamaba a esto el triángulo de la gratitud. Pero antes de enseñarte la técnica, necesito explicarte por qué la mayoría de las peticiones no funcionan. En 1923, Florence atendía a una mujer llamada Dolores. Dolores estaba desesperada por lana. Tenía deudas acumuladas, cuentas atrasadas, acreedores tocando a su puerta. Dolores pasaba horas por día pidiendo al universo que le mandara lana. Por favor, mándame lana. Necesito lana. Ayúdame con lana. Y cuanto más Dolores pedía, menos lana aparecía. Era como si el universo la estuviera ignorando completamente. Florence le explicó a Dolores lo que estaba sucediendo. Cada vez que Dolores pedía lana de esa forma, estaba enviando un mensaje claro al universo. El mensaje era: no tengo lana. El universo no responde a tus palabras. El universo responde a tu vibración. Y la vibración detrás de por favor, mándame lana, es la vibración de falta, de carencia, de desesperación. Y el universo, que es un espejo perfecto, refleja de vuelta exactamente lo que estás vibrando. Si vibras falta, recibes más falta. Si vibras desesperación, recibes más situaciones desesperadoras. Dolores estaba literalmente manifestando más pobreza cada vez que pedía lana. Florence entonces enseñó a Dolores la técnica de la gratitud anticipada. En vez de pedir lana, Dolores debería agradecer por la lana. Agradecer como si ya la hubiera recibido. Agradecer antes de que hubiera cualquier señal de que la lana vendría. Dolores pensó que era una locura. ¿Cómo agradecer por algo que no tienes? Eso no es mentirse a sí misma. ¿Eso no es ilusionarse? Florence sonrió y explicó: no es mentira, es fe, no es ilusión, es creación. Cuando agradeces por algo que aún no ves, estás declarando al universo que crees en la manifestación antes de que suceda. Y esa fe anticipada es exactamente lo que activa la manifestación. Jesucristo dijo: agradece como si ya lo hubieras recibido y recibirás. Florence simplemente tradujo esa enseñanza en técnica práctica. Dolores comenzó ese mismo día. En vez de pedir lana, ella pasó a agradecer.
Gracias por la lana que está llegando. Gracias por la abundancia que ya es mía. Gracias por la prosperidad que fluye hacia mi vida. En los primeros días, Dolores se sintió ridícula. Estaba agradeciendo por algo que claramente no tenía. Las cuentas continuaban llegando. Los acreedores continuaban llamando. Nada había cambiado. Pero Florence insistió en que ella continuara. Y explicó algo crucial. La técnica no funciona inmediatamente porque estás cambiando una vibración que fue construida a lo largo de años. No se cambian años de vibración de falta en pocos días. Pero cada agradecimiento es un ladrillo. Y ladrillo por ladrillo construyes una nueva realidad. En el 7º día, algo extraño sucedió. Dolores despertó sintiéndose diferente. No había sucedido nada externamente. Las deudas aún existían, pero algo dentro de ella había cambiado. Ella se sentía más ligera, menos desesperada, casi en paz. Florence explicó que ese era el primer signo de que la técnica estaba funcionando. Antes de cambiar la realidad externa, la gratitud anticipada cambia la realidad interna. Y cuando la realidad interna cambia, la externa está obligada a seguir. En el 10º día, Dolores recibió una llamada inesperada. Una prima que ella no veía hacía años llamó diciendo que había encontrado un documento antiguo. Un seguro de vida del abuelo de Dolores que nunca había sido rescatado. Dolores era una de las beneficiarias. El valor del seguro pagó todas las deudas y aún sobró. Florence documentó este caso y decenas de otros. Y el patrón era siempre el mismo. La gratitud anticipada cambiaba primero el estado interno. Después comenzaban las sincronicidades. Y finalmente venía la manifestación completa. Pero aquí está el detalle que la mayoría de la gente erra. No es cualquier gratitud la que funciona. Tiene que ser gratitud específica. Tiene que ser gratitud sentida. Y tiene que ser hecha en el orden correcto. Florence creó lo que ella llamaba el triángulo de la gratitud. 3 agradecimientos que deberían ser hechos antes de cualquier petición. Cada uno con una función específica. Cada uno abriendo una puerta diferente. El primer agradecimiento es por la fuente divina. Agradeces a Dios, al universo, a la inteligencia infinita, sea cual sea el nombre que uses. Este agradecimiento reconoce que existe una fuerza mayor que puede y quiere ayudarte. Este agradecimiento abre la conexión espiritual. El segundo agradecimiento es por el camino. Agradeces por el camino que va a traer lo que quieres, incluso sin saber cuál es ese camino. Este agradecimiento libera el control. Estás diciendo al universo que confías en los medios, incluso sin conocerlos. El tercer agradecimiento es por la llegada. Agradeces como si lo que quieres ya hubiera llegado. Este es el agradecimiento más poderoso porque te coloca en la vibración de ya tener. Solamente después de estos 3 agradecimientos, haces la petición. Y cuando la haces, la petición no sale como súplica, sale como declaración, porque ya agradeciste. Ya estás en la vibración de tener. Florence enseñó esta técnica a una mujer llamada Margarita en 1925. Margarita necesitaba una casa. Estaba viviendo de favor en la casa de una hermana, sin privacidad, sin espacio, sin dignidad. Margarita había intentado de todo. Había pedido al universo, había visualizado, había decretado. Nada funcionaba. Florence enseñó el triángulo de la gratitud todas las mañanas, antes de hacer cualquier petición. Margarita debería hacer los 3 agradecimientos. Primero, gracias, Dios mío, por escuchar mis oraciones y proveer todo lo que necesito. Segundo, gracias por el camino perfecto que está trayendo mi casa hasta mí.
aunque no sepa cuál es ese camino. Tercero, gracias por mi casa maravillosa que ya es mía, donde vivo con paz y alegría. Solamente después de esos 3 agradecimientos, Margarita podía hacer su petición. Y la petición ya no era, por favor, dame una casa. La petición era, simplemente, acepto mi casa ahora. La diferencia parece sutil, pero es enorme. Por favor, dame, es vibración de no tener. Yo acepto ahora, es vibración de ya tener. Margarita practicó por 3 semanas, y en el 21º día, una vecina de la hermana fue a conversar. Esa vecina se estaba mudando a otra ciudad y necesitaba rentar su casa rápidamente. Le preguntó si Margarita conocía a alguien interesado. La casa era exactamente lo que Margarita había visualizado. La renta era la mitad del precio de mercado, porque la vecina quería a alguien de confianza. Margarita se mudó esa misma semana. Así de sencillo. Florence explicaba que el universo ya tenía la casa de Margarita preparada. El problema era que Margarita estaba en la vibración equivocada para recibir. Los 3 agradecimientos cambiaron la vibración. Y cuando la vibración cambió, la casa que ya existía finalmente pudo llegar. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre manifestación. No estás creando algo de la nada. Estás alineándote con algo que ya existe. La gratitud anticipada es la herramienta de alineación más poderosa que existe. En 1927, Florence hizo un descubrimiento que profundizó aún más su comprensión. Ella percibió que diferentes tipos de peticiones necesitaban diferentes intensidades de gratitud. Peticiones simples, cosas pequeñas del día a día. Funcionaban con los 3 agradecimientos hechos una vez. Peticiones medianas, cosas importantes pero no urgentes. Necesitaban los 3 agradecimientos hechos 3 veces al día por 7 días. Peticiones grandes, transformaciones de vida. Necesitaban los 3 agradecimientos hechos 3 veces al día por 21 días o más. Florence llamaba a esto la proporcionalidad de la gratitud. Cuanto mayor la petición, más gratitud anticipada era necesaria para crear el alineamiento. Un alumno llamado Roberto quería algo grande. Quería cambiar completamente de carrera. Estaba atrapado en un trabajo que odiaba hacía 15 años. Soñaba con ser músico, pero había abandonado ese sueño décadas atrás por presión de la familia. Florence dijo que esa era una petición de nivel 3. Necesitaba 21 días de gratitud anticipada intensiva, 3 veces al día, 9 agradecimientos por día, 189 agradecimientos en total. Roberto lo encontró excesivo. ¿Tanto agradecimiento por algo que ni siquiera tenía certeza que era posible? Florence explicó que la intensidad de la gratitud era proporcional a la resistencia interna. Roberto tenía 15 años de creencias limitantes sobre no poder ser músico. Tenía décadas de programación diciendo que la música no daba lana. Tenía capas y capas de miedo. Cada agradecimiento era una gota de agua disolviendo esas capas. Y capas tan espesas necesitaban muchas gotas. Roberto comenzó el protocolo. Todas las mañanas, al despertar, hacía los 3 agradecimientos. Al mediodía, repetía. Antes de dormir, una última vez. Gracias, Dios mío, por mi carrera musical próspera que ya es realidad. Gracias por el camino perfecto que me está llevando a vivir de la música. Gracias porque ya soy un músico realizado, haciendo lo que amo y siendo abundantemente recompensado. En los primeros 7 días, Roberto se sintió ridículo. Estaba agradeciendo por algo que claramente no tenía. Continuaba yendo para el trabajo que odiaba. Continuaba sin tocar música. Nada había cambiado.
En los días 8 a 14, algo comenzó a cambiar internamente. Roberto comenzó a tener ideas, pensamientos sobre música que no tenía hacía años, melodías surgiendo en la mente, voluntad de agarrar la guitarra que estaba abandonada en el armario. En los días 15 a 21, Roberto comenzó a actuar. Sacó la guitarra del armario, comenzó a practicar, grabó algunas músicas en el celular, posteó en las redes sociales sin expectativa ninguna. En el 21º día, Roberto recibió un mensaje. Un productor musical había visto uno de los videos y quería conversar. Dijo que la voz de Roberto era exactamente lo que él estaba buscando para un proyecto. 6 meses después, Roberto había dejado el empleo. Un año después, estaba viviendo exclusivamente de la música. No era rico, pero era feliz. Y la abundancia continuaba creciendo. Florence documentó que Roberto no era excepción. Era la regla. Todas las personas que completaban el protocolo de 21 días para peticiones grandes manifestaban 100%. 100%. Pero había una condición. La gratitud tenía que ser genuina. No podía ser mecánica. No podía ser apenas palabras vacías, repetidas sin sentimiento. Florence explicaba la diferencia así. Imagina que alguien te da un regalo maravilloso. Agradeces con emoción, con alegría, con gratitud real. Ahora imagina que alguien te obliga a agradecer por algo que no quieres. Dices, gracias, pero es vacío, sin emoción. El universo siente la diferencia. Palabras sin emoción son como cartas sin sello. Llegan hasta la caja de correo, pero nunca son entregadas. Por eso Florence enseñó una técnica para activar la emoción de la gratitud. Antes de hacer los 3 agradecimientos, deberías recordar 3 cosas por las cuales ya eras genuinamente grato. Cosas que ya tenías, cosas que ya eran reales en tu vida. Esa recordación activaba la emoción de la gratitud. Y entonces, con la emoción ya activada, la direccionabas para los 3 agradecimientos de lo que aún ibas a recibir. La emoción era la misma. La intensidad era la misma. El universo no conseguía distinguir entre gratitud por algo que tienes y gratitud por algo que está llegando. Florence llamaba a esto transferencia de gratitud. Transfieres la emoción genuina de una gratitud real para una gratitud anticipada. Y esa emoción transferida es lo que da poder a los agradecimientos. Ahora necesito contarte sobre el error más común que destruye la gratitud anticipada. Un error que la mayoría de las personas comete sin percibir y que anula completamente el poder de la técnica. El error es verificar. Haces los 3 agradecimientos, sientes la emoción, haces la petición y entonces comienzas a verificar. Miras la cuenta bancaria para ver si la lana llegó. Checas el teléfono para ver si la persona llamó. Buscas señales de que la manifestación está sucediendo. Y cada vez que verificas, destruyes lo que construiste. Florence explicaba así. Cuando agradeces anticipadamente, estás declarando al universo que ya recibiste. Estás en la vibración de tener. Pero cuando verificas, estás diciendo que en realidad no recibiste. Estás volviendo para la vibración de no tener. Es como plantar una semilla y quedarte desenterrándola para ver si está creciendo. Cada vez que desentierras, interrumpes el crecimiento. La semilla necesita tiempo en la oscuridad, sin que nadie la esté molestando, para poder germinar. La manifestación funciona de la misma manera. Después de dar las gracias, necesitas soltar, confiar, dejar que el universo trabaje, sin estar revisando cada 5 minutos. Florence atendió a un señor llamado Esteban, que cometía este error constantemente. Esteban hacía la técnica perfectamente.
Los 3 agradecimientos, la emoción genuina, todo bien. Pero luego se obsesionaba con verificar. Hacía los agradecimientos por la mañana. Y en la tarde ya estaba revisando si algo había cambiado. Se iba a dormir pensando: ¿será que funcionó? Se despertaba en la madrugada para checar el celular. Cada verificación era una declaración de duda. Florence le dijo a Esteban que él necesitaba elegir: o confiaba, o verificaba. No se podían hacer las dos cosas. Esteban preguntó: ¿cómo sabía cuándo verificar era permitido? Florence respondió que cuando la manifestación llegara, él no necesitaría verificar. Sería obvio, sería innegable. Hasta entonces, cualquier verificación era sabotaje. Esteban practicó soltar. Hacía los 3 agradecimientos y deliberadamente se ocupaba con otras cosas. Cuando le venían las ganas de verificar, él repetía mentalmente: «Está consumado», y volvía a lo que estaba haciendo. Al 14º día de práctica sin verificación, Esteban recibió una llamada, una propuesta de trabajo que le pagaba el doble de lo que él ganaba. Una propuesta que él ni siquiera había pedido. Florence explicaba que cuando uno deja de verificar, demuestra fe verdadera. Y la fe verdadera es el catalizador de la manifestación. No es la técnica sola la que manifiesta. Es la técnica, más la fe, más el soltar. Ahora, existe otro aspecto de la gratitud anticipada que Florence consideraba crucial y que casi nadie enseña. La gratitud anticipada necesita incluir a otras personas. Florence descubrió que cuando uno agradece solo por sí mismo, la manifestación es más lenta. Pero cuando uno incluye gratitud por otros, algo se multiplica. Era como si el universo respondiera más rápidamente cuando percibía que tu manifestación iba a beneficiar a más gente además de ti. Florence enseñó una variación del triángulo de la gratitud que incluía un 4º agradecimiento. Después de los 3 agradecimientos principales, uno añadía un agradecimiento por el bien que su manifestación traería para otros. Por ejemplo, si estás pidiendo prosperidad económica, el 4º agradecimiento sería algo como: «Y gracias porque, con esta lana, voy a poder ayudar a mi familia, contribuir con causas que amo y hacer el bien en el mundo». Si estás pidiendo una relación, el 4º agradecimiento sería: «Y gracias porque esta relación me va a hacer una persona mejor, capaz de dar más amor al mundo». Florence llamaba a esto gratitud expandida. Uno expande la gratitud para más allá de sí mismo. Y esa expansión crea una resonancia diferente en el universo. Una mujer llamada Guadalupe probó esta variación. Guadalupe estaba pidiendo la cura de una enfermedad crónica que la limitaba hacía años. Había hecho los 3 agradecimientos por semanas, pero la mejoría era lenta. Florence sugirió añadir el 4º agradecimiento. Guadalupe comenzó a agradecer no solo por su propia cura, sino por el bien que haría cuando estuviera curada. Agradecía por la energía que tendría para cuidar a sus nietos. Agradecía por la capacidad que tendría de ayudar a otras personas enfermas. Agradecía por la inspiración que su historia de cura daría para otros. El cambio fue dramático. En 2 semanas, Guadalupe tuvo una mejoría que los médicos no conseguían explicar. En 3 meses, estaba completamente curada. Florence documentó que la gratitud expandida aceleraba las manifestaciones en promedio 3 veces. Lo que normalmente llevaría 21 días, llevaba 7. Lo que llevaría 7, llevaba 2 o 3. Pero Florence advertía que la gratitud expandida solo funcionaba si era genuina. Uno no podía añadir el bien para los otros solo como técnica para manifestar más rápido. Tenía que ser deseo real de contribuir. Si no, el universo percibía la manipulación
y la técnica fallaba. Ahora, déjame enseñarte exactamente cómo practicar la técnica de la gratitud anticipada completa, de la forma en que Florence enseñó. Primer paso: activa la emoción. Antes de hacer cualquier agradecimiento por lo que quieres, acuérdate de 3 cosas que ya tienes y por las que estás genuinamente agradecido. Puede ser tu salud, tu familia, un techo sobre tu cabeza, cualquier cosa real. Siente la gratitud por esas cosas. Deja que la emoción crezca en el pecho. Segundo paso: haz el triángulo de la gratitud. Con la emoción ya activada, haz los 3 agradecimientos. Primer agradecimiento: por la fuente divina. Gracias, divinidad, por siempre escucharme y suplir todas mis necesidades. Segundo agradecimiento: por el camino. Gracias por el camino perfecto que está trayendo lo que necesito, aunque yo no conozca ese camino todavía. Tercer agradecimiento: por la llegada. Gracias porque lo que necesito ya es mío. Ya está en camino, ya es realidad en mi vida. Tercer paso: añade la gratitud expandida. Agradece por el bien que tu manifestación traerá para otros. Sé específico. Piensa en quién será beneficiado además de ti. Cuarto paso: haz el pedido como declaración. No pidas, declara. No digas, por favor, dame. Di, yo acepto, yo recibo. Es mío ahora. Quinto paso: suelta. Después de hacer la técnica, ocúpate con otras cosas. No verifiques, no te obsesiones. Confía en que está hecho. Cuando surja la voluntad de verificar, repite mentalmente: está consumado, y vuelve a lo que estabas haciendo. Sexto paso: repite conforme la intensidad del pedido. Pedidos pequeños. Una vez es suficiente. Pedidos medianos. 3 veces al día por 7 días. Pedidos grandes. 3 veces al día por 21 días o más. Acabas de recibir una técnica que Florence desarrolló a lo largo de décadas. Una técnica que ella probó con cientos de personas. Una técnica que tuvo 100% de éxito cuando se aplicó correctamente. No es magia, es alineación. No estás convenciendo al universo de nada. Te estás colocando en la frecuencia correcta para recibir lo que ya es tuyo. Florence lo comparaba con un radio. Si quieres oír una estación específica, necesitas sintonizar en la frecuencia correcta. No sirve de nada gritarle al radio pidiendo que toque tu canción favorita. Necesitas girar el dial hasta encontrar la frecuencia. La gratitud anticipada es el dial. Cada agradecimiento ajusta un poco más la frecuencia. Y cuando estás perfectamente sintonizado, la manifestación llega como señal clara. Si este conocimiento sobre la técnica de la gratitud anticipada te tocó, si sentiste que esto puede cambiar tu forma de manifestar, existe una forma de honrar este momento. Allí abajo vas a encontrar el botón de Super Thanks. Es una forma de poner en práctica inmediatamente lo que acabas de aprender. Florence enseñó que la energía necesita circular. Cuando recibes algo valioso y lo reconoces, activas la ley de la circulación. El simple hecho de darle un super gracias a este video es una forma de gratitud anticipada. Estás agradeciendo el valor que ya recibiste y al mismo tiempo abriendo los canales para recibir aún más. Florence decía que las personas más prósperas que conoció eran también las más generosas, no porque tuvieran mucho y por eso daban, sino porque daban y por eso tenían mucho. La generosidad siempre viene primero. La abundancia llega como consecuencia. Ahora, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Tú agradeces antes o después de recibir? Piensa en tu vida. Cuando quieres algo, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Pedir? ¿Reclamar que no lo tienes?
¿Esperar a que llegue para entonces agradecer? Si eres como la mayoría de las personas, agradeces después. Y es por eso que la mayoría de las personas manifiesta poco. Están en la vibración incorrecta. Están con el dial en el lugar equivocado. Pero a partir de hoy, tienes la oportunidad de hacer algo diferente. De agradecer primero. De ponerte en la vibración de ya, haber recibido. Antes de que haya cualquier evidencia externa. En los comentarios, cuéntame. ¿Vas a empezar a agradecer antes o vas a continuar agradeciendo después? Escribe antes. Si vas a implementar la técnica de la gratitud anticipada, escribe después. Si prefieres continuar como estás, este simple comentario es más de lo que parece. Cuando escribes antes, públicamente, estás haciendo un compromiso. Estás declarando al universo tu nueva forma de operar. Y el universo escucha las declaraciones públicas con más intensidad que los pensamientos privados. Y si ya practicas alguna forma de gratitud anticipada, cuéntame tu experiencia. ¿Qué pasó cuando empezaste a agradecer antes de recibir? Florence pasó 19 años perfeccionando esta técnica. Probó variaciones, ajustó detalles, documentó resultados y al final de su vida, ella dijo que si pudiera enseñar solo una cosa, sería esto: agradece primero. Lo demás viene como consecuencia. La mayoría de las personas pasa la vida pidiendo y esperando, pidiendo y esperando, pidiendo y esperando y muere esperando. Pero tú no tienes que ser la mayoría. Acabas de aprender lo que la mayoría nunca va a aprender. Agradecer antes es el código, es la contraseña, es la llave que abre todas las puertas. 3 agradecimientos. Por la fuente divina, por el camino, por la llegada. Y luego el 4, por el bien que vas a hacer cuando recibas. Florence nunca tuvo una petición negada, porque ella nunca pidió del modo equivocado. Ella agradecía primero, siempre, sin excepción. La pregunta que queda es, ¿vas a continuar pidiendo del modo que no funciona? ¿O vas a empezar a agradecer del modo que siempre funciona? 3 agradecimientos antes de cualquier petición. Está consumado.